Estamos en 1 Corintios y vamos al capítulo número 7. 1 Corintios, capítulo número 7. 1 Corintios, capítulo número 7. En este contexto, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en un lugar que era muy cosmopolita, y esta iglesia estaba constituida por distintos tipos de miembros. Había griegos, había judíos, había gentiles. Entonces era una iglesia naciente, como iglesia naciente que no tenía un líder capacitado, porque Pablo abría iglesias, pero no tenía gente capacitada para atender esas iglesias. De ahí la necesidad de escribir a cada una de estas iglesias para dar instrucciones a los que estaban al frente. Esa era la idea de las cartas que Pablo escribía. Esta primera carta de Corintios es justamente en respuesta a gente que había puesto algunas quejas y había avisado a Pablo de algunas cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Pablo no tenía todo resuelto. Las cartas indican el proceso de cómo Pablo iba administrando las congregaciones o las iglesias. En las iglesias no todos los problemas están resueltos, o es decir, que la palabra de Dios tenga en cuenta que todo está. Sin embargo, siempre hay un consejo. Los corintios entonces eran una iglesia naciente, una iglesia que entraba del mundanismo, del politeísmo. Era un lugar, bueno, era como Sodoma y Gomorra, era un lugar de perdición. ¿Cómo era ser cristiano en un lugar como ese? Y al nacer el cristianismo como una religión más, ellos estaban acostumbrados a ver un montón de religiones. Al nacer el cristianismo, bueno, ¿qué ofrece el cristianismo? Y en este punto, Pablo tenía que administrar las congregaciones orientando a sus líderes de cómo podían resolver los problemas que habían ahí. Realmente, el Mesías, cuando estuvo, no se encargó de instruir una iglesia. Se encargó de instruir los apóstoles, pero no la iglesia. Sin embargo, dejó a los apóstoles para que instruyeran la iglesia. Entonces, en la medida de las posibilidades de ellos, lo hacían. Y estas preguntas eran específicamente, esta carta está escrita para los corintios y para problemas específicos. Estos problemas que estaban ocurriendo ahí puedan tener coincidencia con nosotros o no. Simplemente nos vamos a instruir como padres que somos, o padres futuros, o madres que pueden ser, en donde recibimos instrucción de la palabra, en donde podremos instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos y lo que sea. Eso es lo que nosotros podemos aprender. Entonces Pablo ya trató problemas particulares y continúa en este capítulo 7, y veamos en este capítulo 7 el verso número 1 del capítulo 7. Verso número 1 del capítulo 7, y dice: estos consejos van para los casados. Número 1, verso número 1. En la carta que recibí de ustedes, me preguntan si está bien que la gente no se case. Es una pregunta específica. Muchos creen que la santidad viene de no tener relaciones sexuales o de no casarse, porque algunos líderes tenían celibato, y algunos consideran y apuntan que la santidad tiene que ver con el celibato. Pero Pablo va a tratar esto en este punto. Es más, hay algunas religiones que no permiten que sus líderes se casen, porque creen que eso los hace más santos que otros. Pero veamos lo que Pablo dice, verso número 2. Claro que sí, pero lo mejor es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Es decir, le hacen una pregunta a Pablo si está bien que la gente se case, y él le dice que sí. Pero Pablo posiblemente ya era viudo, o Pablo posiblemente nunca tuvo mujer, pero en el momento de servir Pablo no tenía mujer. Y Pablo decía: bueno, yo no la tengo, pero no la tengo porque me estorba para servir al Señor. Pero ustedes me preguntan, ¿es bueno casarse? Porque estaban vendiendo la idea que no era bueno casarse.
Hace poco venía hablando con mi esposa y estaba hablando con un pastor. Y el problema es que no es malo que enfoquemos la santidad. Pero el problema es que nosotros ya no andamos predicando el Evangelio, sino que nos andamos predicando nosotros mismos. Y en muchas congregaciones se hace alarde de la santidad de sus miembros y de la santidad de la propia religión. Es más, algunos que el nombre le ponen santa iglesia no sé qué, santa no sé cuándo, porque quieren hacer énfasis en la santidad. Pero en la santidad ¿de quién quieren hacer énfasis? ¿Quiénes quieren ser los galardonados? Y entonces cuando tú predicas el Evangelio, me decía mi esposa, sabes, con todos nuestros pecados y con todas nuestras malas conductas, es difícil que alguien crea en el Evangelio. Y yo le decía, ¿por qué? Porque la gente se fija en las conductas de los creyentes. Entonces quiere decir que la gente no se está fijando en el mensaje que estamos predicando. Es decir, que la gente no está poniendo los ojos en Jesús, nuestro Salvador, sino que la estás poniendo en ti. Es decir, que tú te estás vendiendo con los productos, pero tú no estás salvando a nadie. Y por muy santísimo que seas, no vas a salvar nunca a nadie. Sin embargo, las religiones han cometido el error de vender la santidad de sus congregaciones y de someter a santidad a las congregaciones, que es importante, pero es importante después de haber sido salvo. A mí qué me importa que haya santísimas aquí y condenadas al infierno. Necesitamos que haya gente que entienda el mensaje de salvación y sea salvo, y después sea transformado por el poder del Espíritu Santo de acuerdo a su llenura y su crecimiento. Pero hermano, usted quiere decir que puede ver a alguien santo y no ser salvo, ¿sí? Tenemos gente de conductas muy morales y no saben nada de Dios. Es más, me atrevo a decir que hay personas en el mundo que se portan mejor que muchos creyentes, pero eso no los hace salvos. Dentro de eso están los fariseos y los saduceos. Era una de las congregaciones, y digo, hace poco hablaba con un pastor, porque me preocupó, porque este pastor es un pastor de las asambleas de Dios y él le habla de la salvación por gracia. Pero él dice, si yo me muero y me muero en un pecado, o tengo un pecado y me muero, me condeno. Entonces yo traté de explicarle y le dije que me diera unos versos en donde dijera que la salvación se perdía. Y me mencionó Apocalipsis 2:10 y digo, sé fiel hasta la muerte. Y le digo yo, ese mensaje es para ti. Se quedó pensando por un poco y le dije, ¿a quién se lo dirige? ¿Se lo dirige a una persona en particular? No, a una iglesia. Muy bien, a una iglesia. Y específicamente al líder de esa iglesia. ¿Señala a alguna persona en particular y el pecado de alguna persona? No. Entonces, ¿es una instrucción para toda una congregación? Sí. Y esa congregación al principio dice, Señor, me gusta que has hecho esto y esto y esto, pero tengo unas cosas contra ti. ¿Son salvos o no eran salvos? Sí, eran salvos. Entonces no estamos hablando de la salvación. Porque el Señor en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis siempre les alaba lo bueno que han hecho en la primera parte. Y en la segunda parte dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Y para no alejarme del tema, pero el tema de la santificación no debemos de confundirlo, hermanos, con vendernos nosotros. Pero hermano, pero la gente tiene que ver en nosotros, volvemos en nosotros. Es a Cristo que tiene que ver, y este es el error que hemos cometido. Hermanito, pero tiene que ver mi santidad. Hermano, ¿y qué te importa si vos no sos nada? Tú no eres nadie. El único santo y santo es el Todopoderoso. Y yo no estoy para juzgar a ninguno. No nos ha puesto Dios de juez de nadie. Sí para exhortar, pero no para juzgar. Y quien va a juzgar y a condenar es el Todopoderoso. Y cuando yo predico voy a dejar bien claro que no estoy predicando mi vida, sino al Señor. No, pero que el Señor se vea en tu vida y qué me importa, vuelven a enfocarme a mí. Yo no salvo a nadie. O sea que si te ven santo a ti, detrás de ti va a venir un montón de gente porque tú eres santo. Tiene que venir un montón de gente detrás de Jesús, amén, que es el que lo salvó en la cruz. Yo no he hecho nada. Es más, los creyentes lo que hacemos es para que vituperen el nombre de Él. Casi nada hacemos para que lo glorifiquen. Es poco lo que hacemos. Por eso es que la salvación es por gracia. Y repito, esto no nos exime de ver la santidad.
Pero bien, en la iglesia de Corinto estaban pensando que si la gente se casaba, pecaba. ¿Qué les habían vendido? La idea de que quizás tener relaciones sexuales los hace pecaminosos. Y por eso es que la palabra virgen como que santifica a la gente. Pero virgen hay un montón de virgen. Hermano, hoy tal vez hay menos, posiblemente, pero todavía hay mujeres vírgenes. Y ellas no las hace santas, solo las hace virgen. Pero el hecho de tener relaciones no significa que te vas al infierno. Y una vez unas hermanitas brincaban y les temblaba la quijada de la Santísima, porque le dije yo, si lo que tienen en medio de las piernas, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo lo que tiene en medio de las piernas usted? ¿Y para qué cree que se lo hizo? ¿Para beber agua? No, lo hizo con un propósito, pero puso el propósito y Pablo va a encajar cuál es el propósito. Ah, no diga eso, hermano, esas palabras. No, esto estaba pasando en esta iglesia hipócrita. Verso número 3. El esposo debe tener, bueno, esta versión que tengo yo es chulada, pero no sé las suyas, pero aquí dice que el esposo debe tener relaciones sexuales. Hermano, no diga esa palabra sucia. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa, y viene lo correcto. Eso es lo correcto. Las relaciones sexuales Dios las hizo para que las disfruten. Ay, mi amor, me duele la cabeza. Nada que le duele la cabeza. Tiene que cumplirle a don María. Es lo que Pablo dice. Porque entonces, ¿para qué se casó? Y para que se casó con un artefacto que no sirve, entonces ¿para qué? Él se casó y el esposo. Porque Pablo insiste que el matrimonio es para que no se queme. Porque si el que se casa es porque quiere tener relaciones sexuales, no se casó para vivir con un compañero de habitación. Sino que para eso es el propósito. No hay otro, sino quédense solos, dijo Pablo. Pero aquí dice, el esposo, verso 3, el esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa, y la esposa debe tener solo con su esposo. Verso 4, ni él ni ella son dueños de su cuerpo. No, que hoy no. ¿Verdad? ¿O qué es lo que entienden ustedes en su palabra? Pablo más claro no puede ser. Ninguno es dueño de su cuerpo, o sea que si el esposo quiere, pues la puede tomar, y si él quiere también la puede tomar. Hoy, hermano, pero hoy dicen que los derechos humanos, esa es una violación de su propia familia. No me importan los derechos humanos. A mí me importa la palabra del Todopoderoso, amén. Si la palabra de los hombres estás queriendo respetarla, ¿cuánto más deberíamos de respetar la de Dios? Amén. Entonces yo creo primero lo de Dios y después puedo creer lo de los hombres. ¿Sí? Pero a veces los hermanos repiten más lo de los hombres que lo de Dios. Entonces dice aquí, ¿saben qué? Ustedes se casan, es el uno para el otro y el otro para el uno. No deben de negarse, y ustedes no son dueños de su cuerpo, sino que el cuerpo de su esposo es suyo y el de su esposo también. Ambos son uno. Eso es lo que está diciendo acá. Porque el problema que estaban enfocando aquí era la cuestión de las relaciones sexuales. En esos 5 versos, Pablo deja bien claro que sí se puede casar, que no hay ningún problema, y que el casamiento es para tener relaciones sexuales. Lo deja muy claro él aquí. Verso 5. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. En esa versión parece que dice negarse. Hay algo que no se entienda en el verso, hermano. Habría algo que pasar a hablar media hora yo aquí hablando tanto para... Está claro. Dice aquí en el verso, por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, puede ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después debe volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás lo haga. ¿Qué quiere decir esto? Que otra mujer se meta con su marido, o que otro marido se meta con su mujer por andar de vivo. Ay, hermano, no diga. Eso es lo que dice aquí. Clarito dice. Ahora, si el hombre quiere orar una semana y usted está encima, ahí es otro problema. Pero dije que deben de ponerse de acuerdo los dos. No se trata también de no entenderse. Deben de ponerse de acuerdo los dos. También es obvio, hermano, si la hermana está enferma o el hermano está enfermo, es obvio también. No se trata de eso.
Pablo está aclarando de que debe de hacerse comprensivo, porque de lo contrario da lugar, da espacio a problemas que pueden tener. Así que parece que la iglesia de Corintio, como era una iglesia muy promiscua, porque había entrado gente promiscua, porque eso era lo normal, o sea que era rutinario entre ellos. Yo no sé si algunos de ustedes hemos logrado explicarle, pero las religiones paganas pagaban hasta 100 prostitutas y 300 y estaban en la entrada de la iglesia y se revolcaban con ellas todos los que iban a adorar a Dios, y era una forma de adorar a sus dioses. Y esto lo hicieron algunos hijos de Dios también. Hubo unos zánganos de israelitas que hicieron algo como eso también. Era forma de gozar de la fertilidad, y lo hacían. Hoy no hacemos eso, y a veces creemos que la iglesia primitiva era más santa que nosotros, eran más perdidos que nosotros. Pero el problema es que cuando vemos expositores hipócritas de la palabra, no decimos las cosas reales, sino que las dibujamos y las vamos haciendo aparentar para que no sean. Con este pastor, cuando no hay que contestarme bíblicamente, me dijo, es que en nuestra misión hay un reglamento y un credo, me dijo, y ese credo y ese reglamento, ¿qué? O sea, me aparto de la palabra, y como la misión tiene un reglamento. Son santísimos. Pero el anciano de 70 años me dice, pero fíjense que ya tengo 70 años y no me jubilan. Y mi jefe gana $2,000 y a mí no me dan 160 al mes de acá. Pero son santísimos, ¿verdad? Te vas a morir de hambre, no de santidad. Tu supervisor es santísimo, gana $2,000, $3,000, y vos muriéndote de hambre, pero son santísimos. Ve con el Señor, como dijo Santiago, ve en paz. Y ahí ve quién te los tiene. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Decía el Señor. Yo no quiero sinvergüenzadas, quiero que le ayuden a su prójimo, que le den de comer al hambriento, gloria a Dios. Eso es lo que quiero. Pero esta gente son tan santísimos que no le sirven a nadie, como los santos de algunas iglesias, que son garrotes que están ahí y no sirven para nada. Y algunos de las congregaciones somos así también. Pero Pablo les dice, en ese tema que me están preguntando del matrimonio y de esas cosas, pues no pasa nada. Pueden casarse y se casan para tener relaciones sexuales, pero dentro del matrimonio, no a lo loco, así como lo estaban haciendo aquí, porque en la comunidad era normal hacer eso, nadie se escandalizaba por eso. Eso es como en la época de los patriarcas, que tenían hasta 7, 10, 14 mujeres y nadie se espantaba por eso. Era normal, era cotidiano. Era en ese momento. Entonces, las relaciones sexuales solo se pueden negar si por mutuo acuerdo ustedes pues dejan por un tiempo, porque por mutuo acuerdo, pero de lo contrario no hay nada. No que yo a mi esposo lo castigo de esta manera o a mi esposo lo castigo de esta manera. Síguelo castigando, te vas a quedar chiflando en la loma y tu esposo le va a ir con otro esposo de como él te va a quedar esperando, va a cortar allí guardando esas cuestiones. Pablo habla claro de eso. Verso 6. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Les estoy dando un consejo, no una orden. Ahí lo dice más románticamente. Esto lo hago por concesión mía, no lo hago porque Dios me lo ha dicho, pero lo digo yo, que puedo dar un consejo, como siervo de Dios puedo dar un consejo, y no lo puedo dar mal. Entonces yo les estoy dando ese consejo. La iglesia estaba preguntando eso. Versos 7 y 8. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se queden sin casarse. Este es un consejo, yo preferiría. Lo dice Pablo en forma particular, yo preferiría. Pero ¿por qué Pablo en este contexto puede decir esto? Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran así, sin casarse. Pero a cada uno Dios le ha dado las capacidades distintas. Unos hacen esto y otros hacen aquello. ¿Qué es lo que Pablo está aclarando aquí? ¿Sabes? Es bueno que las viudas
y que los solteros se queden así, porque en ese entonces, las viudas y los solteros, si alguien quedaba viudo y no tenía hijos, venía y se refugiaba en la iglesia, obvio, se refugiaba en la iglesia no para tener marido, sino para servirle al Señor. Ahora, que había una señora un poco picosa, entonces dice, por eso a Timoteo lo aconsejan que no reciba viudas que no sean de 60 años hacia arriba. Justamente por eso, porque no es como nuestra cultura. Allá la viuda que quedaba sola se podía morir de hambre, entonces se venía a refugiar a la iglesia y servía al 100% en la iglesia, y la iglesia la mantenía. Esa es cuestión cultural, no nos vamos a confundir. Esto es para nuestra iglesia, y entonces tráiganse las viudas de Chapeltique para acá. ¿De dónde las van a mantener? ¿Dónde las van a mantener? Con que nos estorba uno, dos o tres que no tengan que comer y quieran quedarse aquí. Esa es una cuestión cultural, y deberíamos dar refugio a la gente, deberíamos de hacerlo. Antes de estar pensando en Santísimo, deberíamos de hacer más que hablar. Pero eso era, y las vírgenes, habían padres bien abusivos. Habían padres, miren cómo era la cultura, vengo yo de abusivo, como padre tengo mis 2 hijas, y vengo, Señor, te dedico mis 2 hijas, y me recuerda, como vos ya las pegaste, pero estás comprometiendo a un segundo, sin pedir el consentimiento de las hijas. Algunos dedicaban las hijas al Señor. Pero si la hija no quería, el problema era que la estaban obligando. Tú dedicas a Dios, aquí vienen muchos a dedicar a Dios y enseñamos niños aquí. ¿Sí? No se lo enseñamos, pero eso indica que deberán de servir al Señor. Porque si no lo hacen, entonces había problemas con el Señor. En este caso, algunos las vírgenes las dedicaban al Señor, entonces por eso no se casaban. Aquí nadie ha venido a decir, aquí está mi hija virgen que la dedico para Dios, tampoco. Es una cultura completamente distinta. Estaríamos descontextualizando esto. Por eso Pablo en esto está dando respuesta a estos que no tenían mucha instrucción, porque es una iglesia nueva y estaba entre judíos, gentiles y paganos. Era una combinación de culturas que no era sencillo administrar esa congregación. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse, pero cada uno tiene su propio don. Es decir, si tú eres muy activo sexualmente, obvio que necesitas casarte. Pero si tú eres que ni piensas en eso, bueno, puedes dedicarte al Señor, no pasa nada. Pero si eres muy activo, pues cásate, no pasa nada, dice Pablo tampoco. Cada uno, yo preferiría, dice Pablo, que no lo hiciera, porque así tendría más servidores. Pero si se casa, no hay ningún problema tampoco, dice. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, verso 7 y verso 8. Verso 9. Verso 9. Pueden dominar sus deseos sexuales. ¿Estamos claros de lo que estamos hablando, hermano? Si no pueden dominar los deseos sexuales, no todas las personas tienen deseos sexuales tan fuertes. Hay personas calmadas, hay personas, y hay otras personas que no. Entonces Pablo dice, las personas que no, es mejor que se casen. Pero las personas que no les desespera eso, no hay problema. Y yo creo que esto es un don de Dios. Yo en mi trabajo tengo personas que nunca han tenido marido y ya tienen como 45 años y así viven. Pero cuando yo veo la conducta de estas personas, digo yo, en ningún momento calificara para marido. Como que Dios hace que estas mismas personas tengan un cuerpo que no es ni apetecible para los hombres, ni tampoco sirve para tener hijos. Casi siempre salen malas de la matriz, salen malas de tal cosa, no son buenas. Y ellas mismas como que no tienen esa situación. Es al don que está refiriendo Pablo. Y hay señoras que nacieron y se murieron como nacieron. Y no pasa nada. Y estas señoras entonces se dedicaban a servirle al Señor en la iglesia.
estas te podían servir. Eran las personas que podían servir en los ministerios. Pero si no pueden, verso 9, si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Vale más casarse que quemarse. Dice, no es conveniente que tengan relaciones sin casarse. Cásense. Dios no les está negando el placer que Él hizo para nosotros. Solo les está diciendo que lo hagan de forma ordenada. Y es aquí el punto donde si vamos a obedecer a Dios, hermanos, vamos a obedecer. Y está hablando de parejas, hombres y mujeres. La homosexualidad para Dios no existe. Es decir, no cabe como cristianismo. Es un pecado más. No quiere decir que los homosexuales no pueden ser perdonados y salvos. No, no estamos diciendo eso. Todos los homosexuales, cualquier pecado puede ser perdonado y todos caben en la iglesia. Lo que no caben es estando en la iglesia y seguir ejerciendo el pecado que estaban haciendo. Hermano, ¿quiere decir que los de la iglesia no pecan? No, tampoco estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ya no vivimos en pecado y que no tenemos pecados públicos. Algunos alardeamos porque no tenemos pecados públicos y no comemos a los que tienen pecados públicos. Miren, eso es lo que hizo, porque a ese se le dio. Pero todos aquellos pecados que tú cometes en oculto, Dios lo sabe, pero no lo sabe la iglesia. Y como no lo sabe la iglesia, creen que eres más santo que los demás porque no te lo han visto. Es por eso que todos quedan bajo el Señor. Nadie puede levantarse ante el Señor. Nadie puede decir que no peca. Y si creemos que todos los pecados son iguales, entonces yo no puedo juzgar el pecado de otro hermano si es mayor que el mío. Es pecado y pecado es mío. Entonces ambos quedamos iguales ante el Señor. El único santísimo es el Señor. Y es el Señor el que juzgará. Juzgar es una cosa, exhortar es otra. El Señor nos dio autoridad para exhortar a los que son pastores, a los que son obispos. Y allá ellos, porque también les digo, si quieren ser obispos, ya estudiamos cuáles eran las normas y las reglas, de los cuales les dije, yo simplemente doy un estudio, no doy ni un obispo, ni califico para nada de eso. Ahora, el que califique para eso y crea que cumple con lo que ahí dice, pues tiene toda la autoridad para exhortar. Tiene toda la autoridad para exhortar. No para juzgar, pero sí para exhortar. Como un padre lo hace a su hijo. Eso es lo que Pablo le recomienda a Timoteo, como que si fuera tu familia. Si vas a hablar con tu papá, como a tu papá. Si vas a hablar a tu mamá, como a tu mamá, como a tu hermana, como a tu amigo. Dice Pablo, de esa forma es la exhortación, no para juzgar. Aquí viene el Santo Concilio y nos han contado que usted, hermana, y empezamos a... No, tampoco vamos a hacer eso. Y pero en algunas partes lo hacen. Que Dios tenga piedad de ellos. Versos 10 y 11. A los que están casados, Dios les da esta orden. No deben separarse. De aquí nace, hermanos, y nosotros hemos sido tan invadidos con tantas ideas y erróneas que a veces no sabemos la verdad de todo. Pero aquí Pablo está aconsejando una corrección, que Pablo es una autoridad. Entonces Pablo dice aquí a los que se casan, Dios les dice, les da la orden, no se separen, a toda costa. Dios no quiere que nos separen. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Dios quiere que por todos los medios tratemos de soportar y tolerar y estar en el matrimonio. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que dice. Tú buscaste a esa mujer, tú buscaste a ese marido y te lo aguantas. Hay algunos que a la semana quieren regresar a la mujer y regresar al marido. A la semana al mes ya no lo aguanta. Esto me salió el chueco, ¿verdad? Me salió con el chico malo. No se puede, no hay devolución. Entre los judíos pasaba esto y ellos por cualquier cosa, estos pícaros, si quemaban los frijoles devolvían a la mujer. Por cualquier cosa querían devolver a la mujer y agarrar otra. Entonces por eso les prohibieron eso. Así que uno se la aguanta en el matrimonio como puede. Esa es la primera orden que Pablo está dando a los que son casados. Hermano, y empiezan a cada uno a justificar. Dice que un pastor llegó
una pareja y ese pastor era un consejero, muy sabio. Entonces el pastor casi siempre cuando una pareja se pelea, los dos quieren tener la razón. Y la mujer con más razón porque como que la lengua es más larga y habla más que el hombre, ¿ves? Aunque hoy hay hombres peores que las mujeres. Entonces este pastor era un consejero y un matrimonio estaba en peligro y bueno, ya estaba como que era la guerra, hermano. No estaba en Medio Oriente y estaban ahí. Entonces estaba la esposa del pastor escuchando y entró primero la mujer y le dijo, tan en el conflicto que los recibió separados porque si los recibía juntos iban a matar. Entonces los recibió separados y le dijo, mire pastor, es que este viejo y este es aquí y allá y esto y usted tiene razón. Y mire y esto, sí que yo no quiero, usted tiene razón. Le digo, tiene razón. Y salió la esposa. Y cuando salió la esposa, mira al esposo que estaba sentado, y dice que yo tengo la razón. Y se sentó entre el esposo. Y empieza el esposo a decirle al pastor, y el pastor, mire, fíjate que esta mujer y esto, usted tiene razón. Y mire, fíjate que esto, yo la quiero matar y esto, usted tiene razón. Y fíjate que esto y usted tiene razón. Y salió. Entonces todos salieron contentos. Vamos allá afuera. Y la esposa le dijo, se le acerca a la esposa, pues no era sencilla también. Se acerca a la esposa y le dijo, oye, a los dos le dijiste que tenían razón y eso no puede ser. Y le dice, tú también tienes razón. O sea, él era muy inteligente, no quería pelar. Posteriormente iba a hablar con ellos, pero hay veces que la gente quiere desahogarse y siempre cree que tiene la razón. Y a veces hay que escucharle, ¿no? Hay que escucharle y dejarlo que reflexione y después por un momento hacerlo. Siempre hay personas de este tipo en la congregación. Y a Pablo le habían mandado una carta para que se acabara algunos en la iglesia de Corinto. Y Pablo estaba puesto. Entonces, las hermanas son criticonas y los hermanos también. También hubo una hermana que criticaba por todo y se sentaba en la banca de atrás y se le quedaba viendo al pastor y casi nunca estaba de acuerdo con lo que hablaba. Y le dio una corbata que tenía las rayas muy largas y no le pareció. No se aguantó y cuando terminó el sermón se le acercó y le dijo, ¿sabe, pastor? Me desagrada la corbata que anda. Y esas rayas no deberían de ser tan largas. Y vino el pastor y dijo, hermana, ¿alguna anda una tijera por ahí? Sí. Entonces le dio, désela a la hermana, se la dieron. Corte la corbata hasta donde usted cree que deben de estar estas rayas. Y vino la hermana, agarró la tijera y cortó. Y le cortó la corbata hasta donde ella consigue. Ahora me parece un poco mejor, ya no me parece una ofensa. Muy bien, deje esas tijeras por ahí, le dijo el pastor. Hermano, déjeme corregirla ahora a usted. Me parece que tu lengua es muy larga. Y como usted me cortó la corbata, sáquela y que la voy a cortar hasta donde yo creo que la debe tener. Bueno, de la misma manera, a veces nosotros hablamos más de la cuenta y nunca estamos de acuerdo con lo que dicen. A Pablo para aconsejar esta iglesia no estaba sencillo. Y no podía tener todas las soluciones. En mi trabajo yo tengo una maestra que desde que la veo venir yo me cubro la cara. Si viene 10 veces durante la jornada de trabajo de 5 horas poquito, cada vez que un alumno comete algo, me lo lleva a la dirección. Cada vez. Y no tiene pereza. Y 10 veces me lleva la gente. Y que tú no puedes resolver esto, que no lo puedes resolver, no tienes un reglamento y hacerlo tú. Pero ella es una mujer insegura. Se le dice lo que va a hacer y no ha salido de la puerta cuando regresa de nuevo para ver qué es lo que hay que hacer. Esta gente desespera. Ahora Pablo, administrando unas congregaciones que tenía muchas iglesias, le mandaba quejas, no era sencillo. Y en esta carta estaba tratando de dar respuesta a las preguntas que le habían hecho. Y veamos qué más aprendemos de lo que dice Pablo para nosotros. A los que están casados, Dios les da esta orden, no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, no debe volver a casarse. Yo no entendí esta parte y parece muy cruel, pero dice, lo mejor sería que arregle el problema que tenga con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. Y si esto no lo ordeno yo, sino Dios. Si tú te enojas con tu esposo, Dios dice, no te separes. Y dice, y si te separas, quédate solo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios dice eso? Hay matrimonios que son igual que un círculo.
Los circos en mi país, hermano, andan de pueblo en pueblo. Levantan la carpa cada semana que están en un lugar y van para otro. Hay matrimonios que hoy me voy con mi mamá y ya peleamos y pagan un carro y suben los cachivaches y se van. A la semana se contentan y vienen de nuevo. Al mes vuelven a pelear y vuelve a echar los cachivaches al carro y se vuelve a ir. Y están en esto. Pablo pareciera que había visto esto. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Si se enojan, no se separen. Y si se separan, quédense solos. Porque de aquí al mes tal vez se reconcilien. Y nos evitamos el pago del divorcio y volver a casar. Así que aguántense un rato. No, es que yo ya quiero, ¿verdad? Nos desespera. ¿Se han fijado que cuando los matrimonios andan un poco así? Ellos quisieran que en este momento, y aún nuestras leyes civiles, dicen los abogados que no puede divorciar a nadie si no espera un año y una separación de techo y lecho. Eso dice, separación de techo y lecho. Significa que tienen un año que no tienen relaciones sexuales ni comen su casa. Hasta ellos recomiendan que se calmen, que no porque ahora me enojo ya me separo. Hasta ellos brindan esa oportunidad. Pues Pablo hace lo mismo y dice, aguántense. Al fin y al cabo ustedes escogieron esa mujer. Ustedes escogieron ese hombre. Así que si se separa, cálmense. No se desesperen. Que de alguna forma se van a arreglar las cosas. Pero a veces la gente se desespera. Y por experiencia de Pablo, aunque algunos dicen que Pablo era viudo y que quizás por eso entendió un poco esto del matrimonio, pero no se había vuelto a casar. Por eso le está diciendo, no se separen. Lo mejor sería arreglar el problema. Siempre vamos a aconsejar que arreglen el problema. Siempre, como creyentes, debemos de tratar de arreglar el problema. Si no se puede, bueno, Pablo lo va a decir más allá. Verso 12. A los demás les aconsejo lo siguiente. Verso 12. A los demás les aconsejo lo siguiente. Si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no es cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Porque la iglesia de Corinto habían aprendido que ellos, si eran creyentes y el marido era impío o la esposa era impía, ellos estaban contaminándose con eso. Muchas iglesias venden esa idea, que cuando tú estás con alguien que no es creyente y que es impío, pues te estás contaminando y que esa gente es sucia y perdida. Sin embargo, en el matrimonio, Pablo, siempre conservando la unidad, dice, bueno, si esta persona que no es creyente está contigo y no te impide y quiere estar contigo, no la dejes. Porque ellos, ahora que eran creyentes, querían abandonar a los esposos y a las esposas que no lo eran. Porque todo impío que viene del mundo para acá, siempre uno es el primero que entra a la iglesia, sea el esposo o la esposa. Entonces los corintios, al entrar, querían que, bueno, si el esposo quería divorciarse de su esposa porque su esposa no era creyente, ahora él ya era creyente. Entonces, si era la esposa que entraba y el esposo no, pues que quería divorciar porque aquel era mundano y le podía contaminar. Por eso estaban pidiendo consejo a la iglesia de Corinto. Y este consejo nos puede servir a nosotros. Y Pablo le recomienda que no, que si el esposo, si tú ves en ese verso, a los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no es cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no debe separarse. Verso 13. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no es cristiano, pero quiere seguir viviendo con ella, tampoco debe de separarse. En ambos casos no pasa nada. En ambos casos puede estar un creyente con un impío, siempre y cuando el impío no le dé problema y permita estar ahí. No tienen por qué estarse separando. En algunas iglesias, cuando un hermano o una hermana está, el pastorcito a veces está ahí influyendo en que deje a su marido. Ese es un impío y déjalo. Ese no sería el consejo del pastor, a menos que él quiera la mujer del hombre. De lo contrario, no tendría por qué. Él tendría que ver por la unión de la familia, independientemente. Pero Pablo también hace algunas excepciones. Claro que sí, Pablo no ignora las cosas. Verso 14. Porque el esposo que no cree en Cristo
puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo. Esto es muy interesante. Cuando yo estaba estudiando esto, aceptado por Dios como parte de su pueblo, y Dios no lo rechaza como si fuera algo sucio. Mira, me gusta esto. Me gusta esto. Hermanos, cuando tú eres creyente, estás bajo la protección de Dios y hay vallados en tu hogar, y hay vallados en tu vida. Tú no lo ves, tú tal vez no crees lo que eres para Dios, pero tú eres algo especial para Dios. Y cuando tú eres creyente, hay ángeles que te protegen, hay un Dios que te protege y no eres cualquier cosa. Aquí se entiende que cuando tú eres creyente, hasta un impío puede ser beneficiado por el creyente. Por eso dice Dios que no ha destruido pueblos, porque a veces hay hijos de Dios clamando en esos pueblos. Uno de los casos más tangibles que tenemos es cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y el Señor les decía que si había 15 o 20 allí, no lo hacía, por eso que estaban allí. El mundo a veces se jacta y sigue pecando y se desborda porque dice que Dios no les hace nada, pero como ellos no entienden las cosas espirituales, no les hace nada porque allá hay creyentes orando e intercediendo y Él no quiere dañar a sus hijos. Lo mismo acaba de decir aquí, mira en tu Biblia lo que dice. Si aquel es un cochino pecador, pero tú eres la creyente, tú con tu protección divina limpia las cochinadas de esa otra persona. Y quién sabe si Dios se apiada y ese hermano o esa hermana salen siendo creyentes toda la familia. Por eso no deben de separarse, dice Pablo. Pero ¿cómo? Pero allá hay otro, démosle vuelta a la moneda. Para los que no son creyentes, ¿cómo los toma Dios? Como cosa cochina, como cosa inmunda. Lee tu Biblia, no lo digo yo, mira la palabra lo que dice. Los que no son creyentes son suciedad, son inmundicia. Y no porque nosotros nos portemos bien, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y Dios ya no nos ve como los cochinos que somos, sino que cuando nos va a ver a nosotros, ve a Cristo primero, que es nuestro intercesor. Y por eso es que nosotros somos vistos en esa forma limpia. Entonces Pablo sabiamente le dice, ¿sabes qué? No deben de separarse. Y sabe Dios, si no quieres salvar a tu marido o a tu mujer con tu testimonio o con el tiempo. Por eso no deben de separarse. Eso es lo que está diciendo. Estos son los consejos claros que está dando Pablo a la congregación. Creo que son consejos prácticos. Son los consejos que un pastor o que un joven cristiano, porque si tú no eres pastor y eres hermano o hermano, pero esto le vas a enseñar a tus hijos y tus hijos a tus hijos y los hijos de tus hijos, deben de saber esto. Así viven los creyentes. Y no vamos a ser hipócritas de creernos santulones, no, pero sí hemos sido cambiados. Y ya no somos lo que éramos, aunque no somos lo que deberíamos de ser, pero ya no somos lo que éramos. Amén. Pablo como consejero estaba haciendo lo mejor que podía. Y dice, pero si el esposo o la esposa no cristiano insisten en separarse, que lo hagan. Yo creí que estaba atado para toda la vida para sufrir. No vamos a buscarlo en la camita ni pretextos. Hermanos, a veces queremos cambiar la esposa porque ya no es como antes. A veces queremos cambiar al esposo porque ya no es como antes. Y hay algunos hombres o algunas mujeres que cuando su esposa cae en desgracia o enferma, se quieren deshacer de ella inmediatamente. O deshacer de él inmediatamente. A veces el amor dura hasta que usted pone el pisto y está sano. Pero cuando cae enfermo y no puede trabajar, parece que lo quieren echar a la calle. Pablo dice, si estos groseros, al convertirte tú en creyente, te maltrata, te golpea o corre riesgo de tu vida, no estás obligado, dice Pablo. Si él insiste. Pablo dice que por todos los medios posibles debemos de mantener nuestro matrimonio. Pero Pablo también dice, si agotaste todos los recursos y está en riesgo tu vida,
o ya no se puede convivir, pues también termina. Pablo no se opone al divorcio cuando es legítimo. En esto, pues, hay muchos que desprecian a pastores y desprecian a personas por casarse de nuevo, porque Pablo dice que no deberían de casarse y que la esposa que tú tienes será para toda la vida hasta que se muera, hasta que la muerte nos separe. Y esa frase que en una religión está ahí, pues a veces no la aplicamos. Y que el divorcio no existe. Sí, Pablo dice que el divorcio no existe hasta que el Papa nos dé el divorcio. No es necesario eso. La existencia de la iglesia es que no se separen los hogares, luchar hasta lo último con toda tu fuerza hasta mantenerla. Pero si ya no se puede, pues Pablo también dice: es legítimo que tú te separes. Y si es legítimo que tú te separes, es legítimo que te vuelvas a casar. No. En esta congregación nadie repasa a nadie. Y sí hay unos versos que dicen así, pero en un contexto cultural que ellos querían ahí. Tiene la salida del divorcio, pero no por cualquier cosa. El verso 15 es claro y dice: pero si el esposo o la esposa no cristiana insiste en separarse, que lo haga. En estos casos, la esposa o el esposo cristiano no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos. ¿Cuánto vivimos en paz? No dice que no vamos a tener atraques de vez en cuando, hasta hacer falta dentro del matrimonio. Dios quiere que vivamos en paz, y yo siempre he creído eso, que uno se casa para ser feliz. Yo no creo que nos casemos para sufrir, seríamos autodestructores, seríamos enfermos. Yo creo que nos casamos para ser felices. Yo siempre he creído eso. Si no, ¿para qué te casas, pues? ¿Para vivir desgraciado? Pues mejor quédate solo. Quédate solo. Si tú te casas es para ser feliz. Y si en un matrimonio ya no eres feliz, Pablo dice: Pablo, yo creo que en cualquier versión que lo veamos, Pablo está diciendo ahí: pues Dios quiere que vivamos. O sea que Dios no quiere un hogar que parezca perro y gato. Si hay un hombre buchinchero, si hay una mujer buchinchera, Dios no quiere eso. Hay matrimonios que desde que amanece, requete, y eso contamina. La Biblia dice que nos alejemos de esas personas, porque esas personas amargan la vida de todos. Hay un verso que dice que nos evitemos de aquellos que tienen raíces ¿de qué? De amargura. No hay nada más terrible que estar con una persona pendenciera. De la abundancia del corazón sale la boca, y todo lo que le oís hablar desde la mañana es odio, es reclamo, es problema. Aléjate de eso. Eso es un desastre. Contamina todo. Le habla el portón al diablo. Que porque está muy frío, que porque está muy caliente, porque el agua se le pasó, porque esto aquí, que allá, que las gallinas no las encuentra, que el gato se le atravesó, que el café, que... No hay palabras de alegría. Y entran de la misma manera, que día más cansado. Y yo vengo: ¿y para qué pierden el trabajo? Yo ni quisiera trabajar. Y que te arregle, que ya no aguanta, híjole. ¡Qué barbaridad! Entiendo que algunos hombres les suicidan por eso, y otras mujeres también terminan con eso. No soportan, es terrible. Pero aquí dice: Dios quiere que vivamos en paz. Ay, hermano, esto no indica que la casa... No estoy hablando de eso. El Señor se enojó, sí, el Señor se enojó. Habrá dificultades, pero serán las excepciones. Pero hermano, casarte tú a los 20 años o a los 21 para vivir 60 años, no, hermano, no lo creo.
Como esta iglesia era nueva, entonces los matrimonios eran mixtos. Había unos que estaban llegando, pero llegaba la mujer, no llegaba el hombre. O llegaba el hombre y no llegaba la mujer. Entonces ya era una mezcolanza pues, de un impío con un creyente. Y aún hoy en día en la iglesia sí es también. A veces viene la mujer a la iglesia, pero el hombre no se convierte. O a veces se convierte el hombre, pero no se convierte la mujer. O a veces se convierte la pareja, pero los hijos no. Entonces Dios dice, mira, si te está matando, si te está... déjalo. Porque te he llamado para que vivas. Eso es lo que dice. Verso 16. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. El problema es que en el hogar los que más mal nos portamos somos los creyentes. Ese es el problema. Volvemos a lo mismo. Pero como no predicamos y la gente no se convierte, ay hermano, la santidad. Mira, ¿quién es que convence del pecado al hombre? ¿Tú o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Ah, no, mi conducta. Si la iglesia es santísima, la gente va a convencer del pecado y se va a convertir. Todas tus buenas obras son como trapos. La que convence al hombre del pecado y vergüenza te critica. Y está bueno que te critique porque lo estás dando del diablo, porque el diablo es acusador. Y tal vez no te está acusando de choto, tal vez estás haciendo lo que dicen. Pero eso no es pretexto, porque quien convence de pecado a la persona es el Espíritu Santo. Y yo no me ando predicando yo, le predico a mi Salvador. Ahora mi conducta debe de ser congruente y debo de parecerme al Señor cada vez más. Amén. Amén, ese es el reto. Y ese es el reto, eso se llama vida práctica. Y estamos retados a tener una vida práctica aceptable, ¿verdad? Pero salvos ya somos, gloria a Dios. Salvos ya somos. Ahora mi vida tal vez tiene mucho que desear. Y eso debe de ser cambiado. Y lo va a cambiar. Y lo vamos a cambiar en el nombre del Todopoderoso. Tampoco tengo la fuerza para cambiarlo yo. Tampoco tengo la fuerza para cambiarlo yo. O sea, quien lo va a cambiar a mí es el Espíritu Santo. Ah, no, pero si usted no le da la fuerza, es que mis fuerzas no es. Así como acepté la salvación por fe voy a vivir mi vida práctica también. Y en el nombre de Dios que lo voy a cambiar. Pero para mí no parecer creyente, a mí no me importa lo que tu lengua diga. Voy a hacer lo que hizo del pastor. Tráeme unas tijeras, voy a ver tu lengua. Porque siempre tendremos personas que van a estar hablando y nunca van a estar de acuerdo con nosotros. Siempre lo tendremos. Ahora nosotros tenemos la paciencia de amarlos, la paciencia de entenderlos. No es fácil. No es fácil. Por eso Pablo, imagínate, Pablo por cartas, pastoreando una iglesia, ni siquiera en cuerpo presente, sino que por cartas. Y de allá le venía, fíjate que ahora que ya compusiste esto, ahora esto. Bueno, y decía Pablo, escribió otra carta para corregir aquellas cosas. Pero las cosas que Pablo estaba corrigiendo en esa iglesia de Corinto, no simplemente las esté corrigiendo en todas las iglesias del mundo hoy, y nos sirvan de ayuda para aconsejar y para seguir esos consejos nosotros también. Eso es lo que Pablo dice. Pablo está bien convencido que el matrimonio no es sencillo. En tu palabra, si lo lees ahí, dice Pablo, si quieres sufrir, cásate. Eso dice Pablo. Es lo que dice Pablo. Si no, quédate tranquilo solo. Pero si te quieres amargar la vida, cásate. Cásate. Lo dice Pablo, que la dice ahí. Yo quería que fuera conmigo. Pero bueno, si no, pues dale. Pero luego aguántate. Aguántate. Ya lo decidiste, aguántate. Esa es la primera de cambio. Porque la premisa del Señor es que los matrimonios no se deshagan. No se deshagan. Esa es la premisa universal para el matrimonio. Salvo excepciones que Pablo está hablando legítimamente. Por viudez. Ah, hermano, ya me di una idea. No me trata de eso. No, hermano, no necesitas. Por viudez nada más. No. También puedes, si no vives en paz. Si no vives en paz, no es necesario. La idea es esa. No era fácil. Pero el contexto de la iglesia de Corinto, recuerden, ellos vivían en promiscuidad total, eran inconversos, se habían convertido al cristianismo y no tenían mucho conocimiento. Y bueno, ahora que el hombre se decía cristiano, pero tenía la mujer perdida, ¿y qué hago? Es la que era la pregunta para Pablo. O la mujer
guía y el hombre perdido, ¿qué hago? Entonces Pablo le está respondiendo todo esto. Este virgen y la dediqué a Dios, sí, la dedicaste a Dios, ¿por qué no te dedicaste tú, no que a tu hija? Tu hija queda libre si ella desea casarse y no peca. Y no peca. Más adelante. Estos son los consejos que debemos dar a nuestros hijos. Papá, fíjate que yo quiero tal cosa. Son los consejos que deberíamos de dar nosotros. Bueno, si nos hicieran caso a nuestros hijos. Pero igual que en la congregación, una de las características de nosotros es la desobediencia. Ese es el problema. Quiero terminar diciendo que este pastor con el que hablaba, que sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, le digo yo, ¿de qué acusaba, de qué estaba acusando el Señor a esa iglesia? Que había abandonado el primer amor. Y a la otra le había acusado, y le digo yo, pero ¿de qué le acusaba el Señor? Si la iglesia trabajaba, la iglesia evangelizaba, la iglesia sufría, o sea, no hay ningún problema, la santidad aparente estaba. Pero había algo que no funcionaba en esa iglesia. Si tú lees en las iglesias del Apocalipsis, te vas a dar cuenta que hay unas iglesias que hacían cosas que ni nosotros le llegamos a la suela de las sandalias. Pero aún así el Señor siempre les rectificaba algo. Hay una iglesia que era rica, otra iglesia que tenía todo, pero había mandado su primer amor. Y había otra que era desgraciada y todavía le dice el Señor, y vas a sufrir más, pero tendrás que ser fiel hasta la muerte. O sea, había los dos tipos. Me dijeron, ¿y por qué había una rica y había una pobre? Eso pregúntale al Señor. Y el Señor, el consuelo que le dio a la que era miserable, le dijo, y todavía te vas a sufrir más. Pero sé fiel. Estaba hablando de las salvaciones. Debemos de interpretar correctamente. Hermanos, son los consejos y lo tenemos que ver tal como la palabra lo dice. Enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Este es el consejo bíblico. Estos son los principios con los que debemos de vivir los creyentes. Aunque no lo estemos haciendo, pero el principio tiene que decirse como es. Que Dios bendiga su palabra. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.